Es momento de nuestra entrevista. El día de hoy nos acompaña, está aquí en el estudio el señor Nicolás Lynch. Él es director de posgrado de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Señor Lynch, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar, por supuesto, de reforma electoral, no sin antes mencionar la coyuntura política que estamos viviendo y cómo esta puede afectar directamente también el ámbito de la discusión, del debate que necesita un código electoral como el que se ha formulado, unificado, ¿no? Un cuerpo normativo que necesita pues toda la atención. Empecemos por aquello que se está argumentando mucho, que se está compartiendo, ¿no? Esta supuesta tensión entre el Ejecutivo, el Legislativo, lo que estamos viendo, salidas de ministros, interpelaciones, la posibilidad de un indulto. Yo quisiera compartirle esas cifras para que usted las comente. Ese es un estudio hecho por Ipsos y el diario El Comercio. 36% de los peruanos considera que Fuerza Popular es el partido que tiene mayor confrontación con el gobierno. 85% del mismo estudio percibe que existe una relación de desconfianza entre el gobierno y el Congreso. ¿Qué cree usted? Bueno, el drama, hablando de reforma electoral y la situación política, es que las reformas indispensables se conviertan en un toma y daca entre Ejecutivo y Congreso. Eso que es difícil de evitar, tiene que evitarse en el caso de la reforma electoral, porque es una disposición legal, es una ley de fondo, ¿no?, que va a normar el porvenir de la democracia en los próximos años. Entonces yo creo que tenemos que poner por delante ese criterio. No puede ser parte del toma y daca entre Ejecutivo y Congreso, sería lamentable, ¿no? O de su reverso, que son las distintas presiones y chantajes que se hacen en la política cotidiana, ¿no?, de meter o sacar cuál medida en función de la cantidad de votos que se tengan. Yo creo que hay que ir un poco más allá cuando hablamos de reforma electoral, ¿no? Por supuesto, y entender que el proyecto de ley del Código Electoral pues no pertenece a un partido, ni siquiera una institución, ha sido un esfuerzo de varios años, ¿no?, donde se han integrado diferentes instituciones, todos los organismos electorales, incluso la sociedad civil. Es una reforma para el ciudadano. Yo creo que hay que partir de un primer criterio, ¿no? El Perú es una sociedad difícil de representar, porque es una sociedad bien fragmentada. Si nosotros vamos a las cifras del propio Ministerio de Trabajo, tenemos en términos de población ocupada 75% de informalidad, ¿no? El informal es por definición una persona que no puede prever qué le va a pasar mañana. Entonces tenemos ciudadanos, repito, que no se agrupan en grandes colectivos sociales. Por lo tanto hay una dificultad básica para representar a la sociedad peruana, ¿no? El código electoral o los esfuerzos de reforma electoral son importantes, pero se dan en este contexto, ¿no? Entonces tenemos que hacer esfuerzos también por superar esa fragmentación social, ¿no?, por conseguir un modelo económico productivo, ¿no?, que le dé previsibilidad a las personas, que cree empleo, que desarrolle mercados internos. Esto le va a dar una base al conjunto social para poder ser representado en la política y va a fortalecer necesariamente nuestros partidos, ¿no? Yo creo que ese es un primer punto, ¿no? Y luego, claro, está lo que usted señalaba, hacer un solo cuerpo de leyes. Aunque parezca mentira, buena parte de nuestros legisladores le huyen a tener un cuerpo unificado. ¿Por qué? Porque saben cómo moverse en el laberinto de las varias leyes, muchas de ellas contradictorias entre sí, que existen actualmente. Entonces, como ya conocen el laberinto anterior, le temen a algo más racional, a algo de conjunto, ¿no? Yo creo que esa es una cosa que pesa mucho en el legislador, ¿no? Y bueno, 3 ya están los temas contenciosos, ¿no? No sé si pasamos inmediatamente a ellos. Sí, podemos ir poco a poco, ¿no? En principio habló sobre el fortalecimiento democrático, de ello hablábamos la semana pasada también, ¿no? Empezando por algo tan sencillo como la democracia interna. Estando pues en un gobierno democrático, los partidos políticos deberían ser dignos representantes justamente de estas prácticas. Bueno, yo creo que es una preocupación ciudadana de primer orden la democracia interna, ¿no? Los partidos son entidades desafortunadamente desprestigiadas, no porque sean inútiles, al contrario, yo creo que son de la máxima necesidad en una democracia, porque no se ha inventado otra forma de canalizar la aspiración política de la población. Sin embargo, están desprestigiados con razón por las malas prácticas que han desarrollado en no solo últimos años, sino últimas décadas. Y muchas de ellas, las fundamentales, tienen su raíz en la falta de democracia interna,
¿no? En que son partidos que van tras un caudillo y su séquito, y no partidos verdaderamente ciudadanos que eligen representantes, ¿no? Entonces, este primer elemento es fundamental. Tienen que haber, como ya existen en varios países de América Latina, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que todos los partidos, para elegir representantes, mejor dicho, candidatos a la representación política, deben hacer un mismo día elecciones primarias, ¿no? Abiertas a todos los ciudadanos y supervisadas por la autoridad electoral. Y donde los ciudadanos tengan la obligatoriedad de ir a votar, así como estamos obligados a ir a votar a la elección general, que estemos obligados a ir a votar a las PASO, en este caso, ¿no? Yo considero que esa es una primera reforma fundamental y supone la eliminación del voto preferencial. Exacto. Porque si ya hay primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el voto preferencial... Claro, hay un orden ya, ¿no? Claro. Entonces, eso le daría mayor ordenamiento, eso le permitiría al ciudadano en las elecciones generales escoger mejor, no habría esta guerra de guerrillas entre los candidatos de la misma lista, que es horroroso, que es contra el propio partido, y el ciudadano termina con una sopa de letras en la cabeza. En realidad es un ganar-ganar, ¿no? Gana el ciudadano y gana la autoridad política, ojo, que quiere ser escogida con transparencia, ¿no? La autoridad política que sí tiene el ánimo, pues, de trabajar. Pero ¿dónde entra gran parte del dinero sucio? En el financiamiento del voto preferencial, ¿no? Como me dijo un amigo una vez, para ganar una curul en un lugar tan peleado como Lima, se necesita, bueno, por lo menos 100.000 o 150.000 dólares. Claro. Son campañas carísimas para una persona, ¿no? Entonces, lógicamente, ¿quién gana ese curul? ¿Quién tiene dinero? No, muchos candidatos congresales pasan a tener incluso más presencia que el presidencial. Así es, ¿no? Entonces, yo creo que esto, que tuvo un propósito positivo al inicio, ¿no? Se ha desvirtuado. Y yo creo que el mecanismo de las PASO, que tampoco es perfecto, pero creo que puede ser mejor para nuestra democracia, ¿no? ¿Dónde encontrar esa voluntad política, ¿no? de los partidos para justamente alinearse a este ordenamiento? Entre los que van a votar la reforma, ellos son hijos de este voto preferencial viciado, por llamarlo de la mejor manera, ¿no? O sea que no queda sino la presión ciudadana, ¿no? Para que el Congreso se dé cuenta que tiene que ir a un sistema más transparente, como las primarias abiertas. Y no veo yo otra forma, ¿no? Los legisladores por sí solos difícilmente van a abdicar de un mecanismo, le repito, que no es el mejor para los ciudadanos, pero que ellos ya conocen. Y por ahí entra buena parte de la plata sucia, porque hay mucha plata líquida. Claro que sí. Y ya que estamos hablando de dinero, justamente pasemos a financiamiento partidario, ¿no? ¿De dónde sale el dinero para las campañas? ¿Qué dinero debería ingresar? ¿Qué dinero no? Yo creo que las campañas son caras, ¿no? Y una primera medida, como existe en la mayor parte de los países europeos, debe ser prohibir la publicidad en televisión. No debe haber publicidad en televisión. Más allá de la publicidad para todos por igual que se da vía la televisión pública. Pero revise usted la legislación europea. En la mayor parte de los países no hay publicidad en canales comerciales, ni publicidad pagada en la televisión pública. Entonces, con esa primera medida, usted baja la ansiedad de dinero tremendamente, porque la televisión se lleva el 80% del presupuesto en todas las campañas, ¿no? Entonces eso, número uno, no publicidad en televisión. Y dos, establecer límites a las donaciones privadas, ¿no? Es imposible prohibirlas, por supuesto, porque diversas personas tendrán sus preferencias, pero límites y control. Eso. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la época de elecciones, cada partido tiene que dar cuenta todos los días a la Comisión Federal Electoral. Todos los días, imagina usted. O sea, un control tremendo, ¿no? Yo creo que es indispensable, ¿no? Y prohibir las dádivas. Es una cosa que los congresistas no quieren hacer, me han dicho ahora en la Comisión de Constitución. Prohibir las dádivas, ¿no? Es horroroso, es perverso en un país donde desafortunadamente la mayoría de los peruanos todavía son pobres, que se den dádivas. Es una compra directa del voto. ¿Cómo se ejerce ciudadanía, ¿no? ¿Cómo le enseñamos al ciudadano a ser ciudadano si no lo educamos? Se le está enseñando lo contrario, ¿no? Claro, actuar dependiendo de... En ese punto que usted toca de la entrega de dádivas, ¿no? Se han establecido
recientemente castigos, digamos, de manera progresiva, ¿no? En principio una amonestación, luego una multa y finalmente la exclusión, cuando la normativa actual lo que dice es la exclusión de inmediata. Bueno, yo creo que es un tema ético, ¿no? O sea, no se puede permitir el pecado una vez, el pecado dos veces, el pecado tres. La primera vez tiene que estar afuera, ¿no? O sea, la persona que desarrolla ese tipo de política frente al ciudadano no merece llegar a una institución representativa, ni tener la confianza de los ciudadanos, ¿no? Ahora hay muchos paréntesis, ¿no? Dentro también de lo que es la entrega de dádivas, qué pasa cuando se hace a través de terceros, qué pasa cuando se hace a través de personas que no están inscritas dentro del partido. Bueno, son muchos los escenarios, ¿no? Lamentablemente pues que afrontarse desdibujan. el tema, ¿no? Tiene que afrontarse el tema. Pero el siguiente punto que yo quería tratar, que me parece muy importante, es el acceso de los partidos al registro electoral, ¿no? Y ahí me parece que tenemos una cifra absurda, casi 800.000 firmas para poder registrar un partido político. No existe en ninguna parte del mundo, para empezar. Es una creación heroica de alguien que no quiere que entren más, ¿no? Como decían por ahí, el club del country club, ¿no? Ya estamos todos, que cierran la puerta, ¿no? Yo creo que eso es principalmente antidemocrático, ¿no? O sea, los sistemas políticos tienen que renovarse y se renuevan con nuevos partidos, con puntos de vista distintos y con gente joven, ¿no? Entonces, no pueden obligarnos a estar en los mismos partidos de siempre, porque no hay ningún partido que se ha registrado con 800.000 firmas, ni tampoco ningún partido que se registró con el 3% anterior, que eran como 400.000 firmas. Los últimos partidos se registraron con 140.000 firmas o 160.000 firmas. Entonces, eso tiene que eliminarse. O se baja a una cantidad simbólica de firmas, o simplemente vamos a otro método que no sean las firmas. Para usted, ¿cuáles deberían ser en todo caso aquellos requisitos o componentes para la posible inscripción de un partido o de un movimiento político? Mire, hay países en que basta con una solicitud a la autoridad electoral. Otros países en que las firmas existen, pero con una población de 30 millones son aproximadamente 100.000 firmas ante notario, lo cual ya le da un nivel de calidad a lo que se está presentando. De seguridad ¿no? jurídica. En lo que sí todos inciden es que el porcentaje para entrar a la institución electoral debe ser alto, o sea, 5, 6, 7%. O sea, se abre para que compitan todos los que quieran, o casi todos los que quieran, y se es cuidadoso en permitir que los que entren a la institución, al Parlamento en este caso, hayan pasado una barrera. Allí viene el trabajo, Claro. ¿no? Ahí empieza realmente el trabajo. Pero la competencia no se limita, es a lo que voy. Claro. Usted permite competir, Todos tienen derecho de, pero... claro, pero el que tiene el favor popular en un determinado porcentaje, 5 o 6%, esos son los únicos que entran. Entonces, eso es democrático, ¿no? Lo que existe en la actualidad es la ley del embudo, pues. Y con esto regreso a lo que mencionó al inicio de la entrevista, ¿no? La falta de representación política que sienten muchos ciudadanos. Le repito, el Perú por su estructura económica y social es difícil de representar, un país fragmentado, ¿no? Y segundo, los partidos que tenemos son en este momento objeto de la queja ciudadana. Entonces la única manera es la renovación. Y no se puede cerrar la puerta de la renovación, que es registrar los partidos legalmente. Porque entonces usted le está tirando un portazo en realidad a la ciudadanía. Y de ahí la desconfianza en el sistema electoral, la desconfianza en los partidos políticos, ¿no? Habla usted, señor Lynch, bueno, de varios temas, varios puntos que integran la reforma electoral, el financiamiento, la entrega de dádivas, el voto preferencial, la democracia interna de los partidos políticos. ¿Qué más se podría decir quedando solamente 2 días para el cierre de esta segunda legislatura? Por supuesto, con toda la voluntad de que el debate prosiga a partir de agosto, ¿no? Bueno, no me da la impresión que van a aprobar nada en esta legislatura, ¿no? Ojalá que lo hagan en la próxima, porque el país necesita una legislación electoral y cuanto más alejado esté de las próximas elecciones, mejor, ¿no? Cuando está muy cerquita de las próximas elecciones, se enturbia más el asunto, ¿no? Entonces, yo creo que deben considerarse todos estos puntos que hemos mencionado, o sea, las primarias, la eliminación del voto preferencial, el límite a las contribuciones, el no a las dádivas, la prohibición de los anuncios en la televisión comercial, de los anuncios pagados, y un nuevo sistema más sencillo
y con menores demandas para registrar partidos políticos. Ahora, tiene que haber una invocación ciudadana a que hay un gran acuerdo multipartidario, un gran acuerdo nacional por esta reforma política, ¿no? Porque, le repito, no veo que los congresistas solos tengan la voluntad, van a necesitar de nuestra ayuda, de nuestro empujoncito, ¿no? Siguiendo con lo que usted menciona, ¿no? Del empujoncito, de centrarnos en los temas prioritarios que, ojo, lo repito y lo hemos dicho varias veces, si bien hay prioridades, ¿no? El estudio, el análisis, el debate tiene que ser integral y así deberían entenderlo nuestras autoridades. Habla usted sobre un consenso, ¿no? De parte de la ciudadanía. Queremos también nosotros el consenso del otro lado, de los que toman las decisiones. Así es. Y yo quiero felicitar acá al jurado, ¿no? Porque la iniciativa de presentar ya con la presidencia el doctor Tábara hace 2 o 3 años un cuerpo de conjunto y que ha sido, que es reiterado por este jurado, me parece sustantivo. Es el organismo especializado, ¿no? Y ha cumplido en este sentido con su responsabilidad ciudadana. También existe el grupo Transparencia, me parece, que hizo una propuesta en muchos casos similar. Así es. O sea, de parte de la sociedad y las instituciones políticas como el jurado, ha habido posición, toma de posición. Esto no existe en la mayoría de temas en el país. Es algo muy saludable que exista. El Congreso debería abrir los ojos. No debería olvidarse que su popularidad ronda el 10%, ¿no? O sea, si quiere mejorar esa popularidad de la institución, me refiero, más allá de los partidos, ¿no? Debería ponerse las pilas en este tema central, ¿no? Excelente, muchísimas gracias por habernos acompañado, por la conversación. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Nicolás Lynch, director de posgrado de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.